justamente para empezar este tema, ¿no? Para empezar trigonometría. Y vimos que esas relaciones entre los elementos de un triángulo estaban relacionadas bionívocamente con el ángulo. Pero también vimos que solamente estas relaciones que pertenecían a un triángulo rectángulo no podían superar el ángulo de 90 grados. Ustedes deben recordar eso. Yo puse énfasis en que adviertan eso para que justamente después, en las clases siguientes, vean cómo los matemáticos se han dado cuenta que al ser una herramienta feroz la trigonometría, ha extendido el valor, las funciones trigonométricas, la forma de encararlo a todo valor de ángulo. Y hemos incorporado a nuestro conocimiento el círculo trigonométrico, de enorme importancia, es una herramienta valiosísima, no solamente porque nos va a permitir trabajar con cualquier valor de ángulo, sino también y sobre todo porque nos va a simplificar las maneras de trabajar. Nos va a dar información del signo de la función, nos va a dar información sobre el valor de la función. Lo que nosotros vamos a hacer es remitir cualquier ángulo que tengamos a un ángulo del primer cuadrante. Yo siempre les doy, cuando hago clases presenciales de este tema, le doy dos consignas muy sencillas, y más ahora, digamos, con todas las limitaciones de comunicarnos que tenemos, y lo hago con énfasis, y esas son que toda función trigonométrica que le den, la pongan como seno y coseno. ¿Qué significa esto? Si me dan una tangente, seno sobre coseno. Si me dan una cotangente, obviamente la inversa. Si me dan una secante, 1 sobre coseno. Y obviamente si me dan una secante, si me dan una cosecante, 1 sobre seno. Es valiosa esta información porque es el primer paso. Yo conozco los senos y los cosenos. Y la segunda información, valiosa, así que la hago con énfasis. Entonces la primera es, pongo todo, cuando le den la ejercitación, cuando ustedes trabajen, pongo todo como función seno y coseno. Y la segunda es que pongan todo como un ángulo del primer cuadrante, que es lo que ustedes deben conocer. Los ángulos del primer cuadrante, las funciones trigonométricas, seno y coseno del primer cuadrante. Recordamos en el sentido que hay ángulos característicos. Esos ángulos característicos nosotros trabajamos mucho con eso porque nos dan el sentido de valor de la función trigonométrica, cómo crece. Van a ver que no es lineal, sino tiene una variación claramente, justamente el nombre lo dice, no sinusoidal o cosenoidal, tiene otro tipo de vinculación entre las variables intervinientes. Entonces, nosotros vamos a remitirnos a ese conocimiento que tenemos de las funciones seno y coseno de ángulos del primer cuadrante. Les han enseñado, creo yo, un cuadrito muy simple, muy didáctico, creo yo, sobre seno y coseno para los ángulos característicos del primer cuadrante. ¿A cuáles me refiero? A ángulo 0, siempre hablando en radian, ¿no? Es 0 al ángulo pi sobre 6, que como ustedes recordarán es un ángulo de 30 grados, al ángulo pi sobre 4, que es un ángulo de 45 grados, al ángulo pi sobre 3, que es un ángulo de 60, y por último al ángulo pi sobre 2, que es el ángulo de 90 grados. Ustedes, no sé si le han enseñado a alguno de los profes, siempre lo enseñamos a eso cuando damos las clases en la facultad, digamos, físicamente, porque le es muy útil, no hay que memorizarlo, digamos, ¿no? La idea es que hay una reglita muy amable, mnemotécnica, que nos dice justamente que el seno en un ángulo de 0 grados, de 0 radianes igual a 0, y en pi sobre 2 igual a 1. Y para los ángulos intermedios, en pi sobre 6 el seno vale 1 medio, en pi sobre 4 vale raíz de 2 sobre 2, y en pi sobre 3 vale raíz de 3 sobre 2. ¿Por qué lo valioso de verlo de esta forma? Porque sabemos también, si sabemos el seno, sabemos que inversamente al valor del seno vamos a tener, la cofunción del seno es el coseno. Entonces, lo que sea para un ángulo de 0 va a ser para un ángulo de 1, en el caso del coseno. En pi sobre 4 vamos a coincidir, en pi sobre 6 va a valer lo mismo el seno de pi sobre 6 que el coseno de pi sobre 3. Eso es importante porque de esa manera ustedes van a poder, con esa regla muy simple, que si no la han enseñado después la vemos, me lo dicen, es un cuadrito donde ponemos 0, 1, 2, 3, 4, dividimos todo en 2 y sacamos arriba raíz cuadrada y nos da perfecto los valores y no hace falta memorizarlo. Bien, entonces, ¿qué tenemos en presencia?
sabemos que vamos a llevar las funciones de cualquier ángulo, a funciones seno y coseno de un ángulo del primer cuadrante. Y ese va a ser el trabajo que vamos a hacer. Justamente la clase está titulada de esa manera: razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, es el tema de trigonometría, y vamos a dirigirnos, justamente aquí pasamos por todo lo que ustedes vieron, cómo se relacionan las funciones trigonométricas de cualquier ángulo. Esta parte es clave para entender la clase de hoy, en ángulos opuestos, que son los ángulos ángulos negativos, tienen el giro en el sentido de la hoja del reloj, no al contrario como es que nosotros medimos. Nuestros ángulos son positivos por lo general. Bien, entonces el título de nuestra clase es Reducción de ángulos al primer cuadrante, ¿sí? Entonces, dijimos, nos basta con saber, digamos, cuáles son los valores en el primer cuadrante. Hago énfasis en eso, y hay una reglita que si no no tengan problema en pedir. Yo ahora no estoy viendo los comentarios, así que si alguien me pregunta, lo podemos hacer para después del primer break o al final de cada capítulo. Es una clase intensa, de mucha atención, chicos, porque requiere que ustedes se introduzcan en el tema, ¿no? Más que oírlo. Suele ocurrir mucho esto en matemática, que un concepto nos trae aparejado mucho entrenamiento. Cualquier paso algebraico, porque hay situaciones que se presentan y es el entrenamiento el que nos permite un mejor conocimiento de la materia, ¿no? Bien, nosotros le llamamos a ese procedimiento, vamos a reducir al primer cuadrante, reducción al primer cuadrante. Y en el primer ejemplo que vamos a tomar, aquí está la manito si me la ven, yo por ahí la pinto cuando estoy preparándole la clase para ustedes, pero no hace falta, creo yo. Si no ven o no distinguen, me preguntan, ¿no? Ustedes sigan la clase. Aquí tenemos el seno de 2pi menos alfa. Yo quiero que nos situemos cuál es el seno de 2pi menos alfa antes de avanzar. Vamos a ver las tres funciones y ya les muestro cuáles son. Seno de 2pi menos alfa, coseno de 3pi sobre 2 más beta, o 3 medios de pi más beta, y tangente de menos tita, ¿sí? Esos tres ángulos, recuerden que los ángulos es todo lo que está en el paréntesis, ¿no? Y se refiere esta expresión a un ángulo alfa que va a ser menor, va a ser un ángulo agudo, entre 0 y 90 grados positivo, o sea, va a ser un ángulo del primer cuadrante. La misma validez tiene para beta y la misma va a tener para tita. Bien, aquí vamos a estar en presencia de estos ángulos. Esto me interesa mucho que lo entiendan, chicos. Aquí está ese ángulo alfa genérico al cual nosotros nos estábamos refiriendo. Pueden verlo, ¿cierto? Es un ángulo agudo, lo podemos ubicar dentro del primer cuadrante, entre 0 y pi sobre 2. ¿Y cuánto es el ángulo de 2pi? Siempre partiendo obviamente del horizontal, de un ángulo de 0 grados, marco, ahí va la manito girando, hasta 2pi. Vuelvo al mismo lugar, es colineal con un ángulo de 0 grados, ¿verdad? Porque cada vuelta del círculo trigonométrico implica 2pi. Pero el argumento de ese seno es 2pi menos alfa, que es el valor de este angulito que está acá. Ese es el valor de nuestro ángulo, ya lo vamos a estudiar mejor. El primer entrenamiento que yo le pido a los chicos cuando estamos en clase presencial y podemos hablarlo es justamente eso: marquen ángulos, cualquiera, ya lo vamos a repasar incluso. 2pi menos y más alfa, 3pi sobre 2 menos y más alfa, pi menos y más alfa, pi sobre 2 menos y más alfa. Cuando uno ubica bien los ángulos rápidamente, le es mucho más fácil distinguir cuáles son las funciones, es el segundo paso para operar. Revisemos acá nuestro ángulo de pi sobre 2 más beta. De nuevo, aquí aparece beta, que es un ángulo agudo, por lo tanto, genérico, no tiene un valor determinado, es genérico, y que pertenece, por ende, al primer cuadrante. Vamos a dibujar ahora el ángulo 3pi sobre 2, que era el que nos indicaba nuestro coseno, ¿verdad? Estábamos buscando el coseno de ese ángulo. Ahí lo estoy marcando al ángulo 3pi. Es 270 grados, ¿cierto? En el sistema sexagesimal. Y le sumo el valor de beta. Ahí lo pueden ver. Entonces nuestro ángulo 3pi sobre 2 más beta es el ángulo que llega hasta el vector colorado. Ustedes pueden ver. Ahí está el elemento que me marca la terminalidad de ese ángulo. ¿Ven? Bien. Por último, el último ángulo que nos mostraba, la tangente de menos tita, nos muestra de nuevo un ángulo tita genérico. Por lo general trabajamos con alfa, pero esta ejercitación está hecha para que ustedes también tengan esa destreza, esa agilidad que, independiente
de cómo le llamemos al valor de, cómo le llamemos al ángulo, estamos hablando de aquí de un ángulo genérico agudo y por ende un ángulo que lo podemos insertar dentro del primer cuadrante. Bueno, ahí lo vemos a tita. Como les estaba contando yo, antes de empezar a meternos firme en materia, nosotros contamos siempre los ángulos, son positivos, en un sentido contrario a la hoja del reloj. En el sentido horario, nosotros los que vamos a tener son ángulos negativos. En el caso que nos atañe, este va a ser tita y este va a ser menos tita. La amplitud es congruente, son ángulos congruentes, tienen la misma amplitud, pero el giro va a ser diferente. Entonces lo vamos a tener en el cuarto cuadrante, de acuerdo a lo que nosotros hemos aprendido. Bien, entonces vamos a reforzar un poquito lo que estábamos viendo. Primero, cualquier función que nos dan, la llevamos a funciones seno y coseno. Y segundo, y esto va a ser nuestro entrenamiento de hoy, todos los ángulos vamos a llevarlo a ángulos del primer cuadrante. Es indispensable saber ubicar los ángulos. Por último, y creo que esto es como el ABC, ¿no?, del asunto. Recordemos, por favor, que todo lo que tiene que ver con, todo lo que tiene, me entran mensajes de aceptación, así que ya voy a salir para ver de qué se trata. Todo lo que tenga que ver con la proyección del ángulo, del vector que lo constituye, con el eje de la y, o sea, todo lo que es vertical, es seno. Y todo lo que tiene que ver con la proyección al eje de las x, tiene que ver con el coseno. Ustedes deben haber visto que si nuestro radio de circunferencia tuviera un valor 1, nosotros podríamos, como unidad, ¿no?, una unidad, 1, cualquier cosa que fuera la unidad de medida, nuestro seno, ahí lo estoy marcando, y nuestro coseno, ahí lo estoy marcando, serían fracciones de 1, una parte de 1, nunca llegarían a 1. Recuerden que eso también vimos en la primera clase. Por lo tanto, nosotros en el círculo trigonométrico, si tomáramos con valor 1, patrón, podríamos medir esta unidad, medirla en lo que nos dé, en una fracción de esta unidad, y podríamos tranquilamente constituir, medirlo, y ese sería el valor del seno. Por lo pronto sabemos que independientemente de la medida, geométricamente todo lo que es vertical es seno del ángulo, y todo lo que es horizontal es coseno del ángulo. ¿Correcto? ¿Te entendido ese punto? Volvemos un poquito para atrás, donde está un poquito la teoría. Ya tenemos identificado los tres ángulos. Ahí creo que queda un poquito mejor para que puedan observarla también el círculo. Ahí está. Entonces tenemos 2pi menos alfa, 2pi, que es la vuelta completa, menos un ángulo alfa agudo, 3pi sobre 2, o 3 medios de pi, como ustedes quieran, más beta, es el ángulo que gira entero, y se le suma el ángulo beta, que es este ángulo agudo que está acá. Por último, menos tita, es el ángulo tita, nada más que en el sentido horario. Bien. Bueno, justamente rescatábamos esto. El segmento vertical va a representar la función seno del ángulo, sin el signo, ¿no? Nosotros lo medimos como si fuera hasta ahí en valor absoluto. Después vamos a obtener información sobre eso, porque justamente el círculo trigonométrico nos permite esa ventaja, ¿no?, de poder saber, de acuerdo a cómo hemos posicionado el eje de coordenadas, nos está permitiendo trabajar con signos. ¿Se acuerdan que en la primera clase decíamos que el valor del seno y del coseno eran de 0 a 1? Porque ninguno de los catetos podía ser mayor que la hipotenusa. Y estudiábamos cómo podía ser el valor de la función trigonométrica, ¿no? Al extender esto al círculo trigonométrico, el seno y el coseno pueden ir de 0, por ejemplo en el caso del seno, a 1, a 0 de nuevo y después a menos 1. O sea que su rango de valor de función va a ser de 1 a menos 1. Lo mismo vale para el coseno. En el caso de las demás funciones, no lo vamos a ver ahora. Lo que sí podemos, o sea, salen justamente del accionar del seno y del coseno. Lo que nos interesa es que pueden ser funciones positivas o negativas. Pueden tomar valores negativos también, porque evidentemente si el seno y el coseno lo pueden hacer, claramente el resto de las funciones también lo puede tomar, ¿no? Valores negativos y positivos. Bueno, habiendo repasado un poquito eso, nosotros sabemos que hacia arriba, esto es un poquito no de perogrullo nada, desde perogrullo acá, hacia arriba tenemos el valor
positivo de las y hacia abajo negativo, análogamente a la derecha el valor positivo de las x y a la izquierda su valor negativo. Eso no hay mucho que decir porque eso no han tenido en general problemas, ¿no? A través del tiempo, estadísticamente, como digo yo, a medida que uno enseña, va viendo los inconvenientes más delicados que se le pueden presentar y que normalmente suelen confundirse. Así que bueno, entonces, bien, vamos a ver cómo trabajamos entonces con estos casos, ¿no? Vamos a tener, yo voy a copiarlo acá en mi cuadernito del costado para no tener que verlo de nuevo, aunque es muy sencillito, claro, pero es para no perderme. Vamos a tener entonces seno de pi, ustedes háganlo también en su menos alfa, tenemos coseno de 3pi sobre 2 más beta, y tenemos la tangente de menos tita. ¿Sí? Ustedes háganlo en su cuadernito también, para que podamos repasar tranquilamente el procedimiento que vamos a seguir. Cuando nosotros ya conocemos el ángulo, al dibujar el ángulo, vamos a intentar dibujar el valor del seno y del coseno de ese ángulo. Veamos el ejemplo, en el primer ejemplo. Tenemos el ángulo de 2pi menos alfa. Entonces, el seno de ese ángulo va a ser esta proyección, ¿no? Este segmento vertical que yo estoy señalando con la manito, que es la proyección vertical del radio en la circunferencia, o bien lo podría proyectar sobre el eje de la y, en realidad es así. Análogamente, el coseno de ese ángulo, 2pi menos alfa, va a ser la proyección horizontal del radio con la circunferencia, la proyección horizontal en el eje de la y, que va a ser este segmento que está acá. ¿Sí? Como a nosotros nos interesa escribir el seno de alfa, el seno de 2pi menos alfa, en función del seno de alfa, que es el que nosotros conocemos, ese va a ser nuestra tarea, vamos a advertir que el segmento que corresponde al seno de alfa, que es este vertical que está acá, ya le voy a mostrar un cosito de Word, ya paso por ahí, es igual en valor absoluto, no sin contar los signos, a este segmento. De hecho, los segmentos no tienen signo. Pero lo que ocurre en el círculo trigonométrico es que este segmento, al tener su proyección en las y negativas, el seno de 2pi menos alfa va a ser negativo. Y el seno de alfa, que a nosotros nos interesa, es positivo. Pero su valor es el mismo. El segmento vale lo mismo, sin el signo. Entonces, para poder poner el seno de 2pi menos alfa en función del seno de alfa, que es nuestra tarea, llevar todos los ángulos que tengamos a una función, todas las funciones, independiente del ángulo, a una función de un ángulo en el primer cuadrante, vamos a decir que el seno de 2pi menos alfa es igual al menos el seno de alfa. Permítanles que le comparta este archivito de Word. Me he quedado haciendo el dibujito, también he trabajado un poquito con Paint, para que lo podamos visualizar. Miren ustedes que acá tengo, lo ven acá, lo estoy pintando, ¿no? Este segmento vertical que está acá es el seno de este ángulo que está aquí. ¿Sí? De la misma manera, cuando yo hice 2pi menos alfa, estoy delante de este segmento que ustedes ven acá. Puesto en el círculo trigonométrico, puesto con el eje de coordenada, los segmentos son los mismos, dado que alfa es el mismo. Lo que es diferente es el signo. El signo de este segmento es negativo porque su proyección está en las y negativas. Y sabemos que el seno de un ángulo del primer cuadrante es positivo. Claramente esta es su proyección, ese es positivo. Bien. De todos modos vamos a verlo más en profundidad, ¿no? No sé. Vamos a ver el segundo ejemplo, que tiene que ver con el coseno del ángulo 3pi sobre 2 más beta. Sabemos que beta es este angulito que está acá. Una cosita que ustedes han aprendido es que cuando una función se refiere o varía con respecto a un ángulo del primer cuadrante en pi sobre 2 menos o más alfa o beta, como quieran llamarle, o 3pi sobre 2 menos o más alfa o beta, esa función nos va a llevar a su cofunción. Seno coseno nos va a llevar a la cofunción. O sea que si es un seno, yo voy a ponerlo seguro. Esto no tiene que ser una regla mnemotécnica, pero sí referencial. Ustedes ni tienen que acordarse de eso. Si conocen el círculo trigonométrico, lo pueden trabajar bien. Entonces ustedes van a usar esa referencia de que en pi sobre 2
y en 3pi sobre 2 yo me voy a remitir a la cofunción. O sea que seguramente si tengo un seno de 3pi sobre 2 más alfa o menos alfa, me voy a ir seguramente al coseno de alfa. Me voy a la cofunción. Eso es importante. Y cuando varía en función como pi o 2pi, pi menos, ahí está la manito, pi más alfa, y como estamos viendo en el ejemplo anterior del seno, sería 2pi menos o 2pi más. ¿Sí? Eso es importante, menos y más, porque nos permite advertir que la variación en esos casos, a pi, nos va a llevar a la función. ¿Qué significa? Que el seno de un ángulo que varía en pi o en 2pi nos va a llevar a la función. Vamos a ir a un seno de alfa seguro, o un coseno si se trata de un coseno originalmente. Bien, eso lo pudieron ver a este segundo caso en el primer ejemplo, ¿verdad? Donde la variación de nuestro ángulo, 2pi menos alfa, nos da este vector coincidente con alfa. Entonces el seno, ese vector que está aquí, es igual a este vector que está aquí. Y cambiaba el signo, por lo que yo, para que sean iguales y poder trabajar con la igualdad y que me desaparezca este argumento inoportuno y que no me permite encontrar un valor, va a estar precedido del signo menos. Veamos qué pasa entonces en el segundo ejemplo, que ya habíamos comenzado a verlo. Nuestro ángulo 3pi sobre 2 va a ser 3pi sobre 2 más beta. Ahí está nuestro ángulo con ese vector coloradito. La proyección vertical de este ángulo es ese, esta que está dibujando la manito, ese es el seno de ese ángulo. Y la proyección horizontal, esta cortita que estaría acá, es el coseno de ese ángulo. Lo mismo yo lo podría dibujar acá, también lo que se visualiza. Como habíamos dicho antes, justamente en el parágrafo anterior que les estaba explicando, en 3pi sobre 2 seguramente me voy a ir a un coseno. Y claramente, este vector de proyección horizontal se corresponde con el seno de beta. ¿Lo pueden visualizar a eso? No hace falta doblar las cabezas. Recuerden, todo lo que es proyección horizontal es coseno. Ese es mi coseno de 3pi sobre 2 más beta. ¿Sí? Y ese coseno, ese pequeño segmento que está acá, coincide con este segmento beta que está aquí. Porque este triángulo claramente es este triángulo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver de nuevo en Word y vamos a trabajar si hace falta en Paint, que hoy le he habilitado para practicado un poquito a ver cómo se había hecho cositas en Paint, pero como es más dibujo, pero podemos hacer una circunferencia, hacer como si fuera un pizarrón, les puede ser muy útil también para que ustedes lo vean. Bien, entonces, si nosotros tenemos que nuestro coseno de 3pi sobre 2 más beta es este segmento y coincidente con el seno de beta, analicemos los signos. Ya sabemos que la relación entre el coseno de 3pi sobre 2 más beta se va a relacionar con el seno de beta. ¿Qué pasa con los signos? ¿Cómo es el signo del coseno de 3pi sobre 2? Es positivo, porque su proyección está del lado de las x positivas. La ven, ¿no? Ahí está la marita. Idem, análoga a lo que es el seno de beta. Entonces, nuestro coseno de 3pi sobre 2 más beta, que es este segmentito, es igual al seno de beta, directamente. El más lo ponemos para poner énfasis en que se trata de positivo. No hemos cambiado como nos hemos visto obligados a hacerlo acá. Veamos qué pasa en nuestro tercer ejemplo. Siempre intentando mantener el entrenamiento del ejercicio que veíamos. Nuestro ejercicio nos dice que es tangente de menos tita. Bueno, la tangente, nosotros sabemos, hemos dicho cuando empezamos la clase, lo valioso que es poner las funciones que no sean seno y coseno como funciones seno y coseno. Ahí está. Primero las pongo como seno y coseno de menos tita. Y ahora analizo de qué se trata el seno de menos tita y el coseno de menos tita. Bien. Primero dibujo el ángulo para poder ubicar la función. Mi ángulo tita menos tita es para arriba, es positivo. Este ángulo genérico agudo perteneciente al primer cuadrante. Y menos tita, por lo tanto, va a tener la misma abertura, va a ser congruente, decimos nosotros en geometría, con tita y va a ser menos tita. ¿Sí? Ese va a ser nuestro ángulo menos tita. ¿Cuál es el seno y cuál es el coseno de menos tita? Bueno, sabemos que la proyección vertical de este ángulo menos tita va a ser el cero. Aquí lo estoy dibujando con la manita. Este segmento claramente va a ser igual al segmento
seno de tita, que es este que está acá, que no está dibujado en la teoría. Y se va a dar una situación análoga a la del primer caso. ¿Sí? Porque entonces el seno de menos tita va a ser igual al seno de tita en el segmento, pero con el signo cambiado, porque la proyección del seno de tita se corresponde con las i negativas, por lo que el seno de menos tita va a ser igual al seno de tita, pero negativo. O sea, el seno de menos tita va a ser igual a menos el seno de tita. Están viendo que no es lo mismo tener un ángulo negativo que tener una función negativa. Vamos a ver qué pasa con el seno de menos tita. Perdón, con el coseno de menos tita que está en el denominador. La condición del coseno de menos tita es que su proyección va a ser del lado de las x positivas. Ahí lo estoy dibujando al segmento con la manito, lo estoy mostrando. ¿Qué va a pasar con la proyección del seno de tita para ir estudiándolo, a ver qué pasa? Y claramente, este es mi ángulo tita, su proyección también va a estar del lado de las x positivas. Es más, va a coincidir. Eso es lo que estoy buscando, que coincida. Entonces, el coseno de menos tita es igual directamente al coseno de tita. Hemos puesto el signo más acá para darle énfasis, digamos, a al paso, ¿no?, que hicimos, a la operación. Bien. Lo valioso de esta situación es que nosotros estamos ahora en presencia de un seno y de un coseno, de un ángulo, y podemos analizar los signos, que era lo que nos interesaba. Seno sobre coseno va a ser tangente de este ángulo tita, y menos sobre más va a ser menos, ¿verdad? Por la regla de los signos, nos va a quedar entonces que la tangente de menos tita va a ser igual a menos la tangente de tita. Sí, estos tres ejemplos son valiosos porque nos permiten repasar todo, aunar todo, que nos va a ser de vital importancia a la hora de llevar cualquier función que nos toque como una función seno y coseno de un ángulo del primer cuadrante. Esa es nuestra regla. La segunda, el entrenamiento para dibujar bien el ángulo. La tercera, dibujar correctamente, identificar correctamente cuál es la función seno, qué segmento es el seno y cuál segmento es el coseno del ángulo. Sabemos en ese sentido que el seno es la proyección vertical y el coseno es la proyección horizontal, con lo que nosotros podemos analizar, de acuerdo a lo que ocurra, si es negativo o positivo. Luego establecemos a qué segmento corresponde para ese ángulo del primer cuadrante y podemos resolverlo sin ningún problema. Bien. Una clase intensa, con mucha atención. Me salgo de aquí para hacer el primer break. Son las -20. Vamos a tomarnos unos 15 minutitos. Quisiera que alguien me diga si me ha oído, para quedarme tranquilo de que estamos bien. Muchísimas gracias, Florencia, y los chicos que me dijeron. Les voy a pedir, gracias, Lourdes, presente. Bueno, bien. Profe, Sí, te escucho. en el chat le hice una pregunta para no interrumpirlo. Después del break, Bien. ¿me puede sacar la duda? Sí, ¿quieres repetirme la pregunta? Así me se gana tiempo, por favor. Bueno, es de que si la regla de relación entre el coseno y el seno en 3pi sobre 2 más beta también válida para 3pi sobre 2 menos beta. Sí, señora, sí, señora. Cuando a vos te Perfecto. aparezca un ángulo seno de 3pi sobre 2 más o menos alfa o beta, como quieras llamarle, o pi sobre 2 más o menos alfa, ahora lo vamos a repasar esos ángulos, vos ya sabés que te vas a dirigir a una función, a la cofunción del ángulo del primer cuadrante. Por lo que acabamos de ver. Si ustedes agarran y hacen un dibujito de un triángulo y lo llevan a donde quieran, ustedes van a ver que esos segmentos son iguales. Y lo que vamos a hacer, cuando terminemos toda la clase, que es una clase para mucha consulta, para mucha duda, revisar la ejercicio, entenderlo conceptualmente y practicarlo, van a ver que así funciona. Es cuando aparezca, esto es para todos, chicos, pi sobre 2 o 3pi sobre 2, más o menos el ángulo, nos vamos a la cofunción. Cuando aparece pi o 2pi, seguro nos vamos a la función. Piensen en ese triangulito chiquito que nosotros estuvimos trabajando. Espera un minutito, que quede todo. Aquí. Este triangulito chiquito lo ponen donde ustedes quieran y van a ver ahí la proyección claramente de qué se trata. Por ejemplo, acá
lo que pasaba con mis alumnos, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que comienzan a doblar la cabeza para entender dónde está. No hace falta doblar ninguna cabeza, la proyección vertical es seno, la proyección horizontal es coseno. Este es el angulito, este es el angulito, este es el triángulo, este es el triángulo. No van a tener problema con eso. Bueno, descansemos 15 minutitos, son las 44, 3, 4 tengo yo. Bueno, digamos 8, un poquito antes de las 8 ya empezamos a conversar y seguimos. Es una clase muy intensa, necesito que descansen y presten atención porque es importante esta clase. Resume todo lo demás, porque a partir de ahora ustedes comienzan a trabajar con identidades trigonométricas y cierran con ecuaciones. Entonces de acá salen ustedes fortalecidos para trabajar con cualquier ángulo, con cualquier función, con esas simples consignas que yo le he dado al comienzo de la clase. Todo a función seno y coseno de un ángulo del primer cuadrante, saber dibujar el ángulo, identificarlo, no confundir si me dan 7, 18 avos, rápido saber de qué se trata, tener esa gimnasia, y una vez que lo identifico, proyección vertical seno, proyección horizontal coseno. Y con ese sencillos elementos no me hace falta memorizar nada. Mi consejo es que se acuerden del valor de las funciones seno y coseno del ángulo del primer cuadrante. Bueno, hacemos una paradita, gente. Gracias. Bien, profe. Muchas gracias. Bueno, profe. Dale. Gracias. Bueno. ¿Hasta qué hora, Lucas? Hasta las... Primero que hemos extendido todas las funciones trigonométricas para cualquier valor de ángulo. Luego, la consigna esa, que yo le pongo mucho énfasis, que es que llevamos toda función a funciones seno y coseno de un ángulo del primer cuadrante. Entonces, independiente de la función, lo que hacemos es ponerla como seno y coseno, y el ángulo como el primer cuadrante. Requerimos saber dibujar bien el ángulo e identificar el seno y el coseno de la función. Hemos hecho una práctica muy sencillita, donde analizamos el ángulo, la función seno de 2pi menos alfa, cómo lo hemos podido llevar al seno de alfa, y la función, y el ángulo de la función coseno de 3pi, de 3 medio de pi más beta, cómo la podíamos llevar a un ángulo seno-coseno del primer cuadrante. Y lo hicimos también con la tangente de menos tita, llevándola a una función del primer cuadrante. En realidad la llevamos a funciones del primer cuadrante y después estaba fácil de convertir, la pusimos como tangente, como nos la habían dado. Bien, vamos a hacer unos ejercicios. Aquí nos proponen si nos animamos. Vamos a intentarlo, así que vamos a ver de qué se trata esto. Nos preguntan si nos animamos a reducir las siguientes funciones trigonométricas. Seno de 3pi menos alfa, está bueno. ¿Te animas a reducir la función? Lo que vamos a hacer nosotros cuando nos dan 3pi menos alfa es ver el seno de 3pi menos alfa, es ver cómo lo podemos poner. ¿Qué dijimos? Bueno, aquí nos dan seno, no hay problema. Está puesto en una de las dos funciones que nos interesa, seno, coseno. Esto es claramente no es un ángulo del primer cuadrante. Vamos a ver dónde anda ese ángulo. Es más, no basta con que sea un ángulo del primer cuadrante. Esto también me lo preguntaron en varias clases a través del tiempo. El ángulo pi sobre 2 menos alfa es un ángulo del primer cuadrante, pero no es el ángulo que yo estoy necesitando para analizar esa función. Yo necesito un ángulo genérico, alfa, beta, no pi sobre 2 menos alfa. Identifican dónde anda el ángulo pi sobre 2 menos alfa, ¿cierto? Ustedes saben que el ángulo, aquí lo voy a dibujar, aquí ven la manito, ¿no? Pi sobre 2 es aquí, menos alfa, ¿ven? Este sería un alfa genérico, me daría un ángulo del primer cuadrante, pero no el ángulo que yo necesito. Yo necesito que diga seno de alfa o de beta, digamos, un ángulo que yo pueda analizar. Porque de esa manera, tanto en una identidad como en una ecuación trigonométrica, yo voy a poder analizar de qué se trata. Seguramente si es una ecuación me va a decir seno de x, para que yo sepa cuándo se cumple, cuándo se verifica esa ecuación que nos dan. Y si es una identidad, que quede todo en los mismos términos, el mismo idioma, al mismo ángulo. Vamos a trabajar con estos tres ángulos, vamos a analizarlo previamente y después pasamos a analizar cómo hacemos para trabajar. Decimos, seno de 3pi menos alfa
vamos a intentar llevarlo a una función seno-coseno del primer cuadrante, ya lo analizamos. Coseno de pi sobre 2 más alfa, estamos en la misma situación. Vamos a llevarlo a función seno-coseno de un ángulo del primer cuadrante. Y por último, la secante de menos alfa. Es bastante simple. Vamos a usar esta herramienta que yo me he armado acá. Espero que nos sea útil. Si no, le vamos a sacar elementos, que yo le he llenado de los elementos que necesitamos. Repasamos cuáles eran las funciones. Las anoto acá porque yo me las olvido. Le voy a inventar después el argumento y vamos a analizar cualquier cosa. Ya lo vemos a esto. Y secante de menos alfa. Bien. Vamos a analizar entonces de qué se trata nuestro seno. Aquí está mi cursor. Lo vemos, esto va a ser nuestro pizarrón, donde yo ya un poco con tiza, esto ha quedado marcado, del pizarrón, ¿no? Un poquito con tiza. Pero creo que lo podemos hacer. Si no, lo puedo correr, si ustedes quieren, lo puedo sacar a esto, como para que nos quede lo que nos interesa. Lo vamos a sacar, ¿eh? Vamos a sacar este elemento por el costadito. Igual puedo hacer otro círculo, no es tan complicado, ¿no? Vamos a dejar lo que nos sirve. Epa, eso es lo que no quería que me pase. Tengo un paint también ahí que nos podría servir para analizar. Ahí está. Quiero sacarlo a... Esperen. Bueno, ahí quedó un poquito más limpito, ¿no? A ver si lo puedo sacar a este. Bien. Esto pasa mucho, ¿no? O sea, alguien experto en dibujo, si hay alguien ahí detrás de la cámara, pero esto pasa mucho. Esto simplemente hagan de cuenta que estamos en el pizarrón. Profe, Sí, señor. ahí Estoy escuchando. en formato de forma tienen que ponerlo a cada forma. Hay una opción que dice delante del texto, que es para Sí, que no vamos se a dibujar. para que Gracias. se No pueda vamos a... Sí, si no voy a usar Painting para que lo vean. Yo lo que quiero es que ustedes puedan, incluso capaz que hacemos uno nuevo. Ya, síganme la clase y si no les resulta, vamos a ver si usamos el Painting y si no, volvemos al cursor original. La idea es simplemente que lo puedan visualizar como que yo esto lo he dibujado en la pizarra, ¿no? Lo primero que vamos a hacer esto es para limpiarlo un poquito, porque estaba muy lleno de... Lo he hecho así, digo, esto puede servir. Si después sirve, sirve, ¿no? Y si no sirve, lo corro. Aquí me quedó bastante bien, digamos, ¿no? Para la idea. Este es el círculo trigonométrico. Estos son los ejes y los ejes. Eso sí lo visualizan, ¿no? ¿No tienen problema con eso? Bien. Aquí ven el cursorcito. Vamos a ver cuál es el ángulo de 3pi. Ahí yo voy dando una vuelta. ¿Cuánto mide un ángulo que yo lleve hasta acá, en 180 grados? ¿Cuánto era? Ahí he dado el primer giro. ¿Cuánto vale ese ángulo? Pi, ¿verdad? Pi. Hago Pi. media vuelta más, tengo 2pi. He vuelto a la colina. Esto es un ángulo coterminal con el ángulo de 0 grados. ¿Cuánto mide? 2pi. Y me queda un pi más, 3pi. ¿Cierto? O sea, como he dado una vuelta y media, a mi ángulo. Yo lo dibujo con tiza y hago así, hago un rulo acá y me quedo acá. Es lo que he hecho ahora. Ese es mi ángulo de 3pi. No está nada difícil. Si yo dijera 100.000 pi, serían 100.000 vueltas, serían 100.000 pi, serían 50.000 vueltas, claramente, ¿verdad? Bueno, aquí son 3pi. Hemos dado una vueltita y media y aquí estoy con mi cursor, habiendo dibujado mi ángulo de 3pi. ¿Y cuál es mi ángulo alfa? Por eso lo he dibujado así. Esto es 3pi. Ahora me vengo para acá. En el primer cuadrante yo dibujo mi ángulo alfa, que es este. ¿Lo logran ver a mi ángulo alfa? Que es ese que estoy marcando. Sí, profe. Ese es mi angulito alfa. Sí, profe. Bien. Ahora, vuelvo a mi ángulo del argumento, que es el que me interesa. 3pi menos alfa. ¿Lo ven? ¿Ven que ese es mi ángulo? Aquí, este que está aquí. Ese es mi ángulo alfa. Sí. Entonces, coterminal con este. Ha dado una vuelta, pi, 2pi, 3pi menos alfa. Ese es mi ángulo coterminal. Haya dado una vuelta y media, ¿no? El tipo. Ese es mi ángulo. ¿Cuál va a ser el seno y el coseno de esa función, de ese ángulo 3pi menos alfa? Todo lo que es vertical, seno. Aquí lo estoy marcando.
Lo ven al cursor. Ahí lo estoy marcando. O que es lo mismo la proyección vertical sobre el eje de la Y. Claramente mi seno de 3pi menos alfa es positivo. A los fines del entrenamiento, analicemos cuál es el coseno de 3pi menos alfa. Es nuestra proyección horizontal, ese es el segmento. ¿Y qué signo va a tener eso? ¿Qué signo va a tener? ¿Alguien me lo dice? Es negativo, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que la X a la derecha es positivo y a la izquierda es negativa. Entonces, el seno nuestro, yo todavía no estoy ni hablando del ángulo del primer cuadrante, estoy analizando qué pasa con 3pi menos alfa y estoy analizando las funciones seno y coseno de 3pi menos alfa. Digo yo, el seno es la proyección vertical acá, este segmento vertical es positivo, está por arriba y corresponde a las Y positivas. Epa. Bueno, no critique, lo saquemos a ese. Ahí está. En cambio, cuando yo voy a analizar, eso porque aprieto fuerte, cuando yo voy a analizar mi coseno, esta es la proyección horizontal, este es el segmento, pero es negativo, ¿verdad? Porque está del lado izquierdo del origen, del eje de coordenadas, y por lo tanto a la izquierda los valores de la función van a ser negativos. Entonces, claramente, porque un ángulo del tercer cuadrante, esto lo saben ustedes, el seno es positivo y el coseno es negativo. Ahora bien, buenísimo, yo tengo un flor de análisis de la función seno y coseno de este ángulo 3pi menos alfa. ¿Qué voy a hacer para ver cómo lo paso a un ángulo del primer cuadrante? Evidentemente, como había preguntado nuestra compañera antes del cierre de la primera clase, yo ya tengo una referencia, que si el ángulo que me están dando es npi, me voy a ir a una función, seguramente voy a ir a seno. Bueno, si no me quiero acordar de eso, soy una persona muy pensante, futuro ingeniero, puedo analizar. Este segmento vertical que corresponde a este ángulo alfa, tal como este triangulito que yo lo estoy marcando ahí, se va a corresponder con este ángulo, con este segmento vertical. ¿Qué pasa con los signos? Esto es positivo y esto es positivo. Conclusión, el seno de 3pi menos alfa, yo lo puedo poner como el seno de alfa. ¿Lo entienden a eso? Si en cambio me hubieran pedido el coseno, yo hubiera podido decir, este segmento, no me lo han pedido, ¿no? Pero me viene bien el análisis. Coseno de 3pi menos alfa es este segmento, negativo. Se corresponde con este segmento, pero este es positivo. Si a mí me hubieran pedido coseno de 3pi menos alfa, hubiera sido menos el coseno de alfa. ¿Está claro? Bien. Vamos a hacer un par de cositas. Ya armamos el triángulo. Vamos a analizar el segundo punto. Quizá hagamos una pruebita con Paint, que yo lo dibujo a Paint como si fuera un pizarrón. Ahí se borra, pero queda muy desprolijo, ese es el único problema. Realmente borra, así que esa es la idea del Paint. No está hecha para eso. Bien, en el caso del coseno de pi sobre 2 más alfa, tema que está bueno, porque ¿qué nos está diciendo? Pi sobre 2, vamos a limpiar ahora esto. Un poquito esto lo vamos a sacar. A este. Y nada más. Mira lo que vamos a hacer. Ven mi cursor. ¿Qué es pi sobre 2 más alfa? Pi sobre 2, que es 90 grados, más alfa. Este es mi ángulo alfa genérico, ¿recuerdan ustedes? Hace falta que sea exacta, ¿no? La medida. Pi sobre 2 es simplemente para que lo visualicen. Pi sobre 2 más alfa. Ese es mi ángulo, que va de acá hasta acá. ¿Está bien? Bien. Lo identifican entonces al ángulo. ¿Cuál es el seno y el coseno de esa función pi sobre 2 más alfa? El seno siempre es todo lo vertical. Es la proyección en el eje vertical. Este segmento que está acá. Y es positivo. Ya sabíamos eso, porque justamente el ángulo que nos había tocado en el ejemplo anterior también era un ángulo del segundo cuadrante. ¿Dije del segundo antes? Del segundo cuadrante, donde sabemos que el seno es positivo y el coseno es negativo. El seno es positivo.
Y ya me anticipé al análisis del coseno, pero como no hago nada de memoria, yo sé que todo lo que es proyección horizontal, o sea, este pequeño segmento que está acá, que se corresponde con este segmento que he bajado hasta aquí, no sé, este es lo mismo que este, ¿verdad? Es negativo, este es el segmento y es negativo. Bien, ¿con qué se va a corresponder? Como estuvo muy buena la pregunta que me hicieron antes del cierre de la clase pasada, en pi sobre 2 más o menos alfa, y en 3 pi sobre 2, esta vuelta, más o menos alfa, yo me voy a ir seguramente a una cofunción, tal que si a mí me dieron el coseno, me voy a ir al seno. No me han preguntado, pero me han preguntado en muchas clases, cuando da varias vueltas, supongamos 8 pi más pi sobre 2, ¿entienden? Eso son 4 vueltas y termina acá, pero son 4 vueltas, eso es importante que lo vean. Antes dábamos un parrafito, que nos llevaba unos 10 minutos, pero era importante para mí, que tiene que ver con la coterminalidad de un ángulo. Son ángulos coterminales. En este caso no hay problema porque no hemos dado ninguna vuelta, como sí lo hicimos en el caso anterior que dimos una. 3pi, ¿verdad? Dimos una vuelta. Volvamos entonces. Pi sobre 2 más alfa. ¿Y qué función nos piden? Nos piden el coseno de esa función, que es esta horizontal que está acá. Sabemos que es negativa. Ese segmento, el coseno de pi sobre 2 más alfa, se va a corresponder con el seno de alfa. ¿Sí? Ya sabemos eso, lo sabíamos como de memoria, pero ahora vemos que es real, es cierto. Aquí está, ¿ve? Este es el coseno, esta es la proyección horizontal aquí, ¿ven? En el eje de las X, y es negativo. Está a la izquierda del origen de coordenada. Y se corresponde con el... Se corresponde con el seno de alfa. ¿Y qué pasa con los signos? Bueno, como nosotros sabemos, seno y coseno del ángulo nuestro, de ese ángulo genérico que nosotros queremos tanto del primer cuadrante, son siempre positivos, pero nosotros tenemos acá que este ángulo, que esta función coseno de pi sobre 2 más alfa va a ser negativa. Entonces, el coseno de pi sobre 2 más alfa va a ser igual a menos el coseno, perdón, menos el seno, ya habíamos dicho, de alfa. ¿Está bien? Le hago una propuesta, pero muy rápida, no es para que se queden a vivir. ¿Se animan a plantear un poquito y a tirarme alguna idea ahí en su cuadernito? No hace falta, como en la primera clase sí me interesaba, no hace falta que tengan papel ni compás, ni que tengan ni que tengan transportador para medir ángulos. Simplemente háganlo con la mano. Analicen la secante de menos alfa. Comencemos analizando dónde está el ángulo y ya intervengo yo, ¿no? Lo que quiero es que hagan ustedes una pequeña pruebita como una dinámica de anticipación, ¿sí? Nada, 2 minutitos, hagan la prueba de dónde lo van a poner al ángulo primero, yo los voy orientando. ¿Dónde está ese ángulo menos alfa? ¿Dónde anda ese ángulo menos alfa? Eso no le tendría que resultar complicado, ¿En el cuarto cuadrante? Porque es el mismo ángulo, con otro nombre, claro, es el mismo ángulo que habíamos visto nosotros menos θ. Así que no tendría que traerles problemas, ¿cierto? Y ahora que ya identifican el ángulo, estoy seguro que ya lo han hecho la mayoría. ¿En el cuarto cuadrante, profe? Sí, señor, en el cuarto cuadrante, muy bien. No me quiero meter, no, es una tonterita, es muy simple. Vamos a sacar esto un poquito para que vamos a visualizarlo bien. Ya tenemos identificados entonces la secante. ¿Y la secante a qué era igual? Si la tengo que poner como seno y coseno, como seno y coseno. ¿A qué es igual la secante? 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. La secante es igual a 1 sobre coseno. Muy bien. Entonces ya sé dónde está el ángulo y voy a poner la secante como 1 sobre coseno de menos alfa. Bien, ¿y cuál es el coseno de menos alfa? Vamos a dibujarlo porque ya algunos lo han hecho. 2 me han dicho, pero estoy seguro que todos lo han hecho. Este es el coseno de menos alfa, ¿verdad? Esto es alfa, congruente con alfa, genérico igualmente, menos alfa, en el sentido horario.
El segmento me quedó corto ahí, ciego como ando, se me rota el anteojo que usaba, así que ando parchando anteojo. Coseno de menos alfa. Este es el ángulo alfa. ¿Cuál es el seno de ese ángulo? Siempre el segmento vertical, que en realidad, bueno, ya sabemos que es la proyección acá, ¿no? Ese. Que cuando alguien lo veía, me acuerdo que tenía un alumno que insistía, este es el cateto, decía él, de este triángulo. Ciertamente, el cateto. Siempre termina siendo un triángulo analizando los de los ejes. Eso también es valioso. Si alguien tiene la cabeza hecha con eso, sirve, no la repriman. ¿Y cuál es el coseno, el que a nosotros nos está interesando de menos alfa? Este segmento por el cual voy recorriendo. Ese es el coseno de menos alfa. Y es muy amable este coseno, porque es un coseno, como ustedes lo pueden visualizar, es un coseno positivo, otra vez, es un coseno positivo, no tiene ningún otro inconveniente. Ahora, ese coseno, recuerden que para nuestra secante ese coseno está abajo. ¿Cuál es el coseno de alfa, que es el que a mí me interesa? Esto está puesto, no hay ninguna modificación, pero es pi. Es una modificación no de pi sobre 2, como pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2, 7 pi sobre 2. Pi sobre 2 o lo que fuera, están relacionados con los ángulos negativos, porque en todo caso sería 0 pi es 0, menos alfa. Tenemos acá. Nos vamos a ir a la misma función. Este es alfa. ¿Cuál es la función coseno del ángulo alfa? Bueno, sí la conocemos, este segmento. Y como ven que es tan amable, hay una coincidencia total entre una congruencia, una coincidencia, coincidente llamamos siempre esta recta. Esta es la proyección sobre el eje horizontal, es positiva, eso es el coseno de menos alfa, y coincide con la proyección horizontal de alfa, también es positivo. Entonces, 1 sobre el coseno de menos alfa va a ser igual a 1 sobre el coseno de alfa. Y por lo tanto 1 sobre el coseno de alfa es igual a la secante de alfa, ¿cierto? Con lo que, para nuestra pregunta de ¿a qué es igual la secante de menos alfa? La secante de menos alfa es igual a la secante de alfa. ¿Ya? Para los que duden, vean, así van armando consultitas, lo que necesiten. Bien. ¿Está bien? ¿Entendido? Están terminando de visualizarlo. Sí, profe. Vienen más ejemplos, no nos quedamos con eso. Ahora vamos a ir repasando los pasos, algunas de las funciones que acabamos de estudiar. Vamos a hacer una prueba con Peine, ves cómo que traté una tarde con mi hija, tiene 10 años, ya me explica a mí. Nadie, ¿verdad? Todo bien. Recuerden entonces cómo trabajamos. Identificamos el ángulo, transformamos la función. En este caso, en el ejemplo que nos pidieron, en el ejercicio que nos pidieron, simplemente nos vimos en la obligación de transformar la secante, porque el seno y el coseno ya estaban, ¿verdad? Entonces, transformamos, identificamos el ángulo, identificamos el segmento al cual se corresponde y analizamos con cuál segmento de ese ángulo genérico que nos interesa, ¿no? Analizamos los signos y ya podemos reemplazar. Hay algo que generalmente lo digo esto en algún momento de la clase, presencial es diferente porque yo los motivo a que me pregunten eso. Puntualmente, por ejemplo, un ángulo, por decir, ¿no? A ver, un ángulo lo voy a dar con valores numéricos para que no se pierdan con los valores radiales, lo voy a dar con valores de ángulos sexagesimales. Un ángulo de 150 grados, que no le va a decir nada a ustedes, porque vienen trabajando con mucha énfasis en pi sobre 2, más alfa, menos alfa. Fíjense en esto, un ángulo de 150 grados es un ángulo de pi menos alfa, donde alfa vale 30 grados. ¿Lo ven? Claramente, ¿verdad? ¿Lo pueden entender ese ejemplo? Siempre les ha servido este tipo de ejemplo que yo les doy históricamente a los chicos. Porque 180 menos alfa, entonces yo puedo tomarlo ese 150 grados como un ángulo alfa. Esto le sirve mucho, es como que le aclara la cabeza. Ah, cierto. No es un ejercicio
de adrede, de pura abstracción que le damos, ¿no? Ustedes están comenzando a formar una cabeza abstracta y que es muy valiosa, porque la ingeniería en la primera etapa, en todo lo que tiene que ver con las ciencias básicas, matemática ni hablar, tiene mucho, estriba mucho en las capacidades abstractivas, ¿no? Entonces los fenómenos físicos van a tener que tener esa capacidad de imaginar cómo funciona, ¿no? Y esas son capacidades de abstracción, ¿no? Entonces creo que ahí lo pueden visualizar. 180 menos 30 y 150. Yo le digo, chicos, un ángulo de 210 grados. Y bueno, ustedes pueden decir es un ángulo de 180 más 30. 30, 40, no importa, ¿no? Me refiero a que identifiquen de qué tipo de ángulos hablamos, ¿no? Ustedes solamente se les pide, y con una reglita mnemotécnica, que recuerden pedírmela si no se las dieron. Estoy seguro que alguno de los profes le dio esa regla donde ustedes pueden sacar rápidamente el seno y el coseno de esos ángulos característicos. Vamos a trabajar un poquito con los cálculos de las funciones trigonométricas de esos ángulos notables. Justamente nos vamos a meter en materia. Y nos tiran 3 ángulos. ¿Por qué digo 3 ángulos primero? Porque aquí está el problema mayoritario de ustedes. Identificarlo bien al ángulo. El resto es observación, serena observación. Nos dicen el coseno de 2pi sobre 3, ya vamos aquí. ¿Dónde estará 2pi sobre 3? Tangente de 5pi sobre 4. Y para terminar, la cosecante de 11pi sexto. Cuando ven este número dicen, ¿qué ángulo es este? Rarísimo. Y este también. Pero van a comenzar a ver que esto que yo le acabo de decir en ángulos sexagesimales, por eso se los dije en ese momento, comienza a tener sentido, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona este tema. A ver si me entra en pantalla. Así no tengo que copiarlo. Bueno, lo voy a anotar igual. Yo tengo aquí mi blog de notas. Como para... Ahora nos piden 2 funciones y son ángulos que parecieran no característicos. No me está apareciendo eso que yo estoy buscando de... Espere, profe, ¿dónde anda alfa? ¿Cuál es alfa? ¿Cuál es...? Bueno, en ese ejemplo que yo le ponía de 210 grados, de 150 grados, ustedes ya comienzan a darse cuenta a dónde apunta este tipo de ejercitación. Analicemos qué pasa entonces con el coseno de 2pi sobre 3, 2 tercios de pi. Bueno, nos venimos para acá y ahí vemos. Esta va a ser nuestra primera tarea. ¿Tenemos que trabajar para pasar la función? Bueno, justamente en este ejemplito no, porque es coseno. Entonces no nos vamos a calentar en pasarlo al coseno. Vamos a trabajar directamente con el ángulo. Vamos a identificar qué es ese ángulo de 2pi tercio. O 2 tercios todavía. ¿Cómo hago para identificar ese ángulo de 2pi tercio? Esta parte de la materia, esta parte, no es un aspecto formal, ¿no? Yo la enseño de muchas maneras y respeto mucho cómo cada uno de ustedes la visualiza ese ángulo. Qué sé yo, hay gente que dice 2 tercios de pi, bueno, es 1 tercio más 1 tercio de pi. Yo sé que 1 tercio de pi es más o menos 60 grados, que lo visualizan rápido, les resulta más fácil sumar números, y 2 tercios va a ser 120. Bueno, si les sirve. Otra manera de hacerlo, esto entero es pi, y esto es una fracción de pi, esto sería 2 tercios de pi, es pi menos 1 tercio. También es cierto. Son 2 maneras de verlo, ciertamente. Yo respeto mucho eso de ustedes mientras lo interpreten bien al dibujo. Bueno, aquí les hacen la primera propuesta, cuando le dan esos ángulos. Esto, de nuevo, va a ser muy valioso que ustedes puedan tener la agilidad, ¿no?, para identificarlo bien al ángulo. La segunda de las maneras de verlo, tiene un alumno que lo hacía mucho así, él le gustaba más restar, parece, no era negativo para nada, pero él le gustaba, él le identificaba que esto era pi menos 1 tercio de pi. No está mal eso, claramente, está bien. Pero bueno, qué sé yo, creo que por ahí, como lo visualizan está bien. A él le gustaba incluso eso porque de esa manera le quedaba directamente para pasar a función. Bueno, miren el consejo que nos dan después de arduas estadísticas de cómo resulta mejor. Una de las maneras de hacerlo es dividirlo al círculo trigonométrico en partes. En partes que, ahí lo estoy indicando con la manito, podrían ser, por ejemplo, las partes del denominador. ¿Sí? Entonces yo puedo agarrar y dividir una fracción de pi y decir divido a pi en 3 partes. Ahí está, pi sobre 3, pi sobre 3 y pi sobre 3, pi sobre 3 y pi sobre 3 y pi sobre 3. ¿Qué me significa eso? Que yo rápidamente sí voy a poder visualizar que este ángulo es un ángulo de 2pi sobre 3. ¿Sí? Va a ser un ángulo de 120 grados. Si yo hubiera dicho pi menos 1 tercio de pi sería lo mismo, sería 180 menos 60. Recuerden que pi sobre 3 es 60. Para quien le sirva, ¿no?
con humildad eso, porque por ahí a alguno le cuesta visualizarlo más. Antes de seguir con el análisis del primer caso, que es coseno de 2pi sobre 2 tercios de pi, sigamos con el ejemplo cuyo argumento para la tangente es 5pi sobre 4, o sea que es 5 cuartos de pi. Acá puedo dividir, como yo le decía en el denominador, voy a dividir pi en 4 partes. 1, 2, 3, 4, probablemente lo mismo para el tercer y cuarto cuadrante. Bueno, y puedo contarlos con toda humildad. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pi sobre 4. Ya lo identifico al ángulo. Este ángulo puede leerse de dos maneras. Pi más alfa, donde alfa sería pi sobre 4. ¿Ven cómo lo identifico? ¿Entienden que ahora alfa es ese pi sobre 3 que anda dando vuelta ahí? ¿No lo ven a eso? Eso es muy importante. O también podríamos decir que es pi menos pi sobre 4. Pi menos pi sobre 4. ¿Lo ven? De las dos maneras es válido. Yo he trabajado fraccionando. Por último, el último argumento es la cosecante de 11 pi sextos. Bien, aquí me pone en situación, como el denominador es 6, me pone en situación de dividir pi en 6. Cada uno de estas porciones. Yo soy pisero y me encanta la pizza. Cuando veo esto me acuerdo de la pizza inmediatamente. Aquí vamos a ver que tenemos 3 de estos para cada uno de los cuadrantes. 11 pi, si yo lo contaría entero, serían 12 pi sobre 6, serían 2 pi, que es una vuelta completa, menos pi sobre 6. Sería una forma de verlo. También me podría hacer el loco y decir menos pi sobre 6. No me hago tan el loco, sino que por observación. Hoy comienzan a advertir ustedes el sentido que tenía ese pi sobre 2 menos, más, pi menos, más, o lo que fuera, y el ángulo negativo también. Bien, ya hemos identificado los argumentos. Esto es una herramienta, tengan presente y recuerden eso. Bien, ¿qué nos dice la teoría? ¿Hay alguien que está entrando? ¿Puede ser? ¿Que ha salido? Me acaba de llegar un mensaje. Bueno, no sé. Entonces dividimos los ángulos, ya nos dice acá, yo le hablaba de pi, en 3, 4 y 6 partes, luego ubicamos los ángulos, observamos el signo, ahora vamos a trabajar adentro. Vamos a trabajar con el coseno de 2pi sobre 3. El coseno de 2pi sobre 3 es la proyección horizontal de este ángulo. Ahí lo voy a proyectar y lo voy a dibujar con mi manito ahí. Esa es mi proyección horizontal de mi ángulo 2pi sobre 3. Como quiera que yo lo dibuje. Como quiera. ¿Está bien? Esa es la proyección horizontal. Ese es mi coseno. Y la proyección vertical es esta que estoy dibujando con mi manito acá. A nosotros nos piden el coseno de 2pi sobre 3. Bien. Este ángulo, aquí lo vamos a dar a la derecha a nuestro amigo, el que restaba, es pi sobre 3. Y este ángulo también es pi sobre 3. Un ángulo grandote, digamos, para lo que venimos trabajando, que son ángulos gráficamente, ¿no? Que son ángulos visualmente más chicos. Bien, entonces, este coseno, este segmento, se va a corresponder con la proyección de acá. Ya lo vamos a ir a hacer en Word. Con esta proyección de acá. Esto, que es el seno, no vamos a tener problema en identificar que es la misma proyección vertical, este segmento que estoy dibujando con mi mano acá. De hecho, ambas proyecciones nos dan en el eje vertical. Bien, ¿qué pasa entonces con el coseno de 2pi sobre 3? Es este segmento que es igual a la proyección de aquí, de este lado, nada más que este es negativo, ¿cierto? Porque está a la izquierda de nuestro eje, nuestro origen. ¿Sí? Entonces, el coseno de 2pi sobre 3, que es este segmento, va a ser igual, en cuanto a segmento, al coseno de 2pi, perdón, al coseno de pi sobre 3. ¿Por qué? Vamos a analizar una cosita. El coseno de 2pi sobre 3, antes de continuar, yo quería que ustedes me lo pregunten, es igual al coseno de pi menos pi sobre 3, ¿sí? Entonces, yo me voy a dirigir a una cofunción, porque estoy en pi, y voy a decir que es igual al coseno de pi sobre 3, el segmento. Profe, ¿y los signos? Claro. El signo me hace entonces
que el coseno de 2pi sobre 3 sea igual a menos el coseno de pi sobre 3. Veamos. Bien. Observemos. Dijimos coseno de pi menos alfa. O sea, ¿cómo de menos alfa? Y sí, coseno de pi menos pi sobre 3. Ven que es grandote, por eso lo he puesto así, ¿no? ¿Y esto qué es? La proyección vertical, este es mi coseno negativo, se corresponde con el coseno, perdón, cuando lo aprieto. Ay, Dios. El coseno de pi sobre 3. Ahí está, este segmento y este segmento. ¿Lo ven? Este es negativo y este es positivo. ¿Lo entienden, chicos, a este tema? Este primer análisis que hicimos, ¿me pueden contestar? Bien. Ya vemos, Más o menos. vayan anotando dudas, todo. Esto es una clase intensa, de mucha atención. De mucha atención. Veamos qué pasa. Bueno, la teoría eso los explica acá también, ¿no? Ya vuelvo, ¿no? Ahí está el que hablamos. 2pi sobre 3, pi menos pi sobre 3. 5pi sobre 4 es pi más pi sobre 4, que ahora lo vamos a analizar. Vamos a hacer un hito con pen, capaz que este. A ver cómo sale. Y 11pi sobre 6 es 2pi menos pi sobre 6. Está bien escrito ahí, con para mí, ¿viste? Con para tonto. Así que eso sí lo van a entender. Vamos a ver este ejemplo. ¿Cómo estamos con los horarios? 8. Nos estamos pasando un poquito, esto es una cosa que necesitamos estar descansados. Vamos a analizar el ángulo y vamos a parar, vamos a hacer un break y volvemos para analizar el valor de la función. Vamos a ver qué pasa con el ángulo. Esto lo dividimos en 4 porque era lo que nos indicaba el denominador. Cuando ustedes tengan entrenamiento se van a dar cuenta que la unidad es siempre ese 1 que es el elemento neutro del producto. Ese 1 puede ser 3 sobre 3, 4 sobre 4, ese pi siempre es 4 cuartos de pi. Pi es 6 sextos de pi, ¿verdad? Porque es entera, 8 octavos de la pizza, es entera la pizza, antes de que uno comience a comer. Que sería más parecido a esta, ¿verdad? Aquí. No, a ver, esta pizza tiene, sí, tiene 8 aquí. Bien, entonces aquí diríamos pi más pi sobre 4. Ahí tengo los 5 pi sobre 4. Ese es el análisis. ¿Cuál es el ángulo que nos estaban solicitando en ese ejemplo? La tangente. Entonces ustedes ahora en este break descansen, ¿no? Cuando vengamos de este break ya fortalecidos por el café, el agua, mate cocido, mate o lo que fuera que tomen, no tomen bebidas alcohólicas hasta dentro de 1 hora y media, hoy es viernes, seguimos todos en casa, aunque algunos ya se van soltando y quieren hacer cosas, ¿no? No hay que descuidarse, chicos, ¿eh? Nosotros vamos a decir que la tangente, primer paso que vamos a dar, una vez que ya identifico el ángulo, está aquí mi ángulo, este es mi ángulo, 10 pi más pi sobre 4, por eso es 5 pi sobre 4, entonces ya he identificado el ángulo y sé también que la tangente es igual al seno sobre el coseno. Habiendo dicho esto, voy a tener que analizar el coseno, que le estoy marcando con la manito, y el seno, y voy a ver cómo lo puedo llevar para aquí. Bueno, son las 8:30, 8:40. Bueno, Sí, profe. vamos a... Buenísimo. Bueno, vamos a ver entonces, nos metemos en materia rápido, nos habían dado unas ejercitaciones que vamos a intentar desarrollar, ¿no? Ya hemos estudiado el coseno de 2pi sobre 3, la tangente de 5pi sobre 4, estábamos por verla, y después vamos a ver esta cosecante. Bien, dijimos en el primer caso, tenemos unas pautas de trabajo. Primero identificar esta forma de trabajar, ¿no? Cuando nos dan ángulos en radianes, la importancia de identificarlo al ángulo radica justamente, entre otras cosas, en poder identificar cuál es el ángulo en cuestión de la función. Y los tips que tenemos es poder dividirlo, ese denominador, dividimos cada ángulo llano, decimos, cada uno de esos pi lo dividimos en las partes que indique el argumento de la función trigonométrica que nos están pidiendo. En el primer ejemplo lo dividíamos en 3 partes a cada ángulo. En el segundo, dado que el argumento era un ángulo de 5pi sobre 4, lo dividíamos en 4 partes, la pi, o sea, cada ángulo llano. Y para terminar, lo dividíamos en 6 partes a cada ángulo llano, porque el argumento era 11pi sobre 6. Trabajamos con mucha tranquilidad,
En el primer ejemplo identificamos que esto era pi menos pi sobre 3, y que por lo tanto seguramente íbamos a ver una función, nos estaban pidiendo el coseno de un ángulo del segundo cuadrante es negativo, nos dirigimos cómodamente a un ángulo del primer cuadrante, coseno de pi sobre 3. Bien, y ahora comenzamos a trabajar. Yo le había dejado un poquito la introducción del tema, donde podíamos advertir que teníamos el ángulo 5pi sobre 4 se correspondía con un ángulo de pi más pi sobre 4. Aquí lo tenemos identificado, ¿sí? Ese ángulo vamos a analizarlo. Sabíamos que la tangente es seno sobre coseno. Entonces la ponemos de esa manera. Así que en sus cuadernitos, seno sobre coseno, y el argumento va a ser pi más pi sobre 4. ¿Sí? Analicemos el seno y el coseno, ¿cuáles son? El seno siempre va a ser la proyección vertical. El seno de pi más pi sobre 4 va a ser esta proyección que yo estoy dibujando acá con la mano. Estoy mostrando aquí con la mano. Y el coseno va a ser este segmento horizontal. Para un tercer cuadrante, nosotros ya sabemos que el seno y el coseno son negativos, ¿cierto? La proyección está por debajo del origen y a la izquierda del origen, en el caso del coseno. En el caso del seno, por debajo del origen en y en el caso del coseno, a la izquierda del origen en x. Entonces ambos son negativos. Pero advertimos nosotros que ese pi sobre 4 se va a corresponder con un ángulo pi sobre 4, y vamos a ir directamente a una función. Seguramente vamos a ir. Vamos a analizarlo de qué manera. Vamos a ver que este segmento que está acá se corresponde, ya lo vamos a hacer en Paint a ver cómo nos sale. Si no trabajamos con Word, si no volvemos acá, lo que sea necesario, uno añade esas herramientas para sencillamente con el afán de que ustedes lo visualicen mejor, ¿no? Ustedes no deben dejar de tener sus hojitas donde están haciendo esos círculos a todo vapor, con esas cruz que son los ejes. Eso le insistía mucho yo a mis alumnos, los quería ver llenos los cuadernos con eso, porque eso es lo que le da la gimnasia, ¿no? Entonces, veamos lo que ocurre. Este segmento, que es el seno de pi más pi sobre 4, se va a corresponder con este segmento que yo estoy acá en el aire dibujando, que es el seno de pi sobre 4. Los segmentos van a ser congruentes. Análogamente, los segmentos correspondientes al coseno de ambos ángulos también van a ser los mismos. Pero claramente, y en este caso es muy visible, ambos segmentos que se corresponden con seno y coseno respectivamente de un ángulo de pi más pi sobre 4 van a ser negativos, puestos en el eje de coordenadas, puestos en el círculo trigonométrico. Entonces, vamos a terminar de operar, y vamos a decir que esa tangente de 5pi sobre 4 era el seno de 5pi, seno, dijimos, de pi más pi sobre 4, yo estoy escribiendo acá también, dividido en el coseno de pi más pi sobre 4, va a ser igual arriba al seno de pi sobre 4, pero negativo. Y abajo va a ser el coseno de pi sobre 4, porque es el segmento. Y yo, así trabajo yo, mi cabeza funciona así. Y después le pongo el signo, intentando establecer una pauta de trabajo metódica que me permita a la hora de la resolución, me permita activarme, ¿no? Eso es lo que nos da la ejercitación, ¿no? Que nos permite mecanizar los procedimientos, ¿sí? Entonces voy a tener el seno menos el seno de pi sobre 4 dividido en menos el coseno de pi sobre 4. Y eso, como tengo signo negativo, tanto en numerador como en denominador, por regla de los signos me va a quedar más, ¿verdad? Y me va a quedar, entonces, seno de pi sobre 4 dividido en el coseno de pi sobre 4. Y eso no es más que la tangente de pi sobre 4. Entonces he logrado transformar la segunda de mis ejercicios, lo segundo de los ejemplos que nos han dado, siempre de ángulos notables, de ángulos característicos, en un ángulo del primer cuadrante, que es donde yo la puedo identificar a la función rápidamente. Incluso las calculadoras, de hecho no estoy tan seguro, porque me han mostrado calculadoras de todo tipo. Incluso programas que funcionan tanto en Windows como en Android, sobre cálculos muy complejos, porque las aplicaciones tienen finalidades, ¿no? Ustedes ya saben eso, que son gente del Centennial, ya no sé ni cómo le llaman a ustedes. Son tan chiquillos, 16, 17 años, 18,
que tienen finalidades, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a hacer una aplicación? Para el cálculo. Entonces, con frecuencia nos aparecen aplicaciones de ángulos que miden los ángulos de cualquier cuadrante, con su signo y todo lo demás. Me han mostrado 2 o 3 veces en los últimos 10 años. O sea que si me lo mostró hace 5 años, ahora deben estar mejores, si tiene alguna aplicación, ¿no? Pero bueno, y hay otros que no. Nosotros vamos a ser ingenieros, algunos muchos van a ser licenciados en matemático física, van a tener cabeza súper preparada para los análisis de este tipo. Nosotros memorizamos poco y tenemos que entender mucho. Vamos a terminar siendo gente de criterio. Los números sí hablan, los números son datos, los datos hablan, nos dicen cosas, necesitamos esos datos, nos van a ser útiles a los fines de tomar criterios, de tomar decisiones, de poder aconsejar lo que fuera en el orden a lo que tenga que ver con la ingeniería, con ese ingenio que nos permite tomar decisiones, crear en definitiva, cambiar un poquito la naturaleza, la forma aunque sea de la naturaleza. Bien, pasamos al último de los ejemplos. ¿Cuál era? La cosecante de 11 pi sobre 6. En este ejemplo nosotros dividimos el ángulo llano en 6 partes, porque justamente el denominador era un 6, ambas partes. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo lo podíamos poner nosotros entonces a la cosecante de 11 pi sobre 6? Y la vamos a poner como la cosecante de 2pi menos pi sobre 6. Por lo cual, nuestro alfa, ese con el que veníamos trabajando desde el comienzo de la clase, va a ser pi sobre 6 para que ustedes lo puedan visualizar. Sirve visualizar esa ejercitación porque nos va a permitir acá, como ustedes pueden advertir, nos va a permitir acá identificar el ángulo. Esto tiene otro valor extra, trabajar con esa abstracción. Porque cuando trabajemos con identidades, cuando trabajemos con ecuaciones sobre todo, no vamos a tener valores de ángulo, justamente vamos a tener que buscar el valor de los ángulos. Entonces la cosecante va a ser igual a 2pi menos pi sobre 6. Pero uno de los primeros objetivos que nosotros perseguimos, luego de haber hecho esta pequeña transformación del ángulo en un argumento visualmente analizable para nosotros, vamos a poner esa cosecante como una función en seno y coseno. ¿Recuerdan ustedes a qué era igual la cosecante? ¿No recuerdan? 1 sobre seno. Sí, señor. 1 sobre el seno, y mantenemos nuestro ángulo que es 2pi menos pi sobre 6. Muy bien, gracias. Entonces, nuestra función que nos acaban de dar es 1 sobre el seno de 2pi menos pi sobre 6. ¿Dónde anda ese asunto? Aquí está mi angulito. Esto es 2pi menos pi sobre 6. ¿Ven cómo el giro que yo lo hago con la mano? Cuando lo hago en clase me sale siempre mal, ¿no? Aquí está perfecto. Ahí está cada una de estas porciones de pizza. Esto es una pizza de esas, vienen pizzas grandes, que a veces hay que cortarle en más partes, ¿no? Esta es una pizza grande, ya me he tentado de nuevo. Hoy viernes está lindo para comerse una pisita. Hace frío, ¿no? Digamos, 2pi menos pi sobre 6. Analicemos qué pasa acá, cuáles son las funciones seno y coseno. A mí me interesa el seno. El coseno no, porque es una cosecante, pero lo vamos a mirar también al coseno por dónde anda. El seno de 2pi menos pi sobre 6 va a ser este segmento. Como nosotros sabemos, en el cuarto cuadrante el seno es negativo, ¿cierto? La proyección está por debajo del origen, del eje de las y, entonces es negativo. Y la proyección en el eje de las x corresponde al coseno, lo que es horizontal, a veces lo dibujan acá, a veces lo dibujan aquí. Nuestra proyección horizontal va a ser el coseno, que es positivo, porque sabemos que en el primero y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Cuando llego a este punto me gusta hacerle un poquito de gimnasia, no para que pierdan la concentración, sino para saber qué tanto se están acordando. Si yo hubiera dicho, por ejemplo, en vez de 11 pi sobre 6, hubiera dicho 13 pi sobre 6, mi ángulo sería un ángulo de 2pi más pi sobre 6, sería un ángulo coterminal con mi ángulo pi sobre 6, mi alfa. Pero bueno, no estamos aquí, nos concentremos. Esto entonces es el seno, este segmento es el seno, y sabemos que es negativo. Y se va a corresponder claramente con el seno de pi sobre 6, que es esto que no estoy dibujando. Este segmento que no está dibujado y este segmento que sí está dibujado son congruentes, miden lo mismo. Entonces, yo puedo ponerlo, pero sabemos que tenemos que tener presente los signos. Entonces 1 sobre el seno de 2pi menos pi sobre 6 va a ser igual a 1
sobre el seno de pi sobre 6. Esa es mi operación mental. Pero ¿qué pasa con los signos? Y bueno, este es negativo y esto es positivo. Entonces, le pongo adelante el signo. Me va a quedar entonces que 1 sobre el seno de 2pi menos pi sobre 6 va a ser igual a 1 menos el seno de pi sobre 6. Y eso yo lo puedo poner como la cosecante. Voy a terminar diciendo que eso es igual a 1 sobre la cosecante, perdón, no 1, disculpen, cosecante, estaba mirando al costado, cosecante menos, perdón, la cosecante de pi sobre 6. Final del ejercicio. Cosecante de 2pi menos pi sobre 6 es igual a menos la cosecante de pi sobre 6. Vamos a ver el proceso para revisar, porque este proceso que nosotros hicimos acá, que yo quería hacerlo así, manualmente, es el proceso que está, como ustedes pueden revisar después acá. Porque yo no lo había visto, pero bueno, todos los pasos que nosotros dimos están aquí, ¿no? Cómo mantiene la igualdad. Esto es una linda forma también de visualizar cómo en realidad se opera. Yo recuerdo que en tercer año de mi secundaria solía hacer esto, ¿no? Sobre todo en los problemas algebraicos, eso de pasaje de términos. Que no sé en qué curso lo enseñan ahora, pues ya ha cambiado también la cantidad de años de uno y de otro. Pero observen ustedes que siempre mantiene acá la igualdad y acá es donde va trabajando, ¿no? Modifica la tangente, seno sobre coseno, ahí están los signos. Bueno, y acá incluso se toma una licencia extra que yo no lo había hecho para enfocarme en el proceso, que es el valor. ¿Ve? Se ubican, ¿no? Donde estamos, recuerdan que recién lo resolvimos y llegamos a que la tangente de 5pi sobre 4 era igual a la tangente de pi sobre 4. Pero acá, atrevidamente, resolvieron el seno de pi sobre 4. Acá era igual el seno de pi sobre 4, de acuerdo a esa tablita que estoy seguro que la han enseñado. Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 arriba, raíz de 2 sobre 2 abajo. Menos y menos, menos y menos. Esto sobre esto se va a ir y va a quedar 1. Yo creo que por eso lo han terminado resolviendo. Sería bonito acá poner el valor también, ¿no? Porque ¿cuánto vale el coseno de pi sobre 3? De acuerdo a esa famosita tabla que tenemos. Coseno de pi sobre 3 es igual a 1/2. Entonces, miren cómo yo puedo terminar diciendo que el coseno de 2pi sobre 3 es igual a menos 1/2. ¿Ven? Vamos a hacer el análisis que se corresponde con el último ejercicio que vimos. Coseno de 11pi sobre 6 es igual a la, perdón, cosecante de 11pi sobre 6 es igual a la cosecante de 2pi menos pi sobre 6, lo cual es igual a 1 sobre el seno de 2pi menos pi sobre 6. Sabemos que esto es igual a 1 menos el seno de pi sobre 6. Y acá yo terminé convirtiendo esto en la menos la cosecante de pi sobre 6. Pero aquí, de nuevo atrevidamente han resuelto, aquí no lo hicieron en el primero, aquí sí en el último. El seno de pi sobre 6 nosotros sabemos que es igual a 1/2. Precedido por el signo menos va a ser menos 1/2. 1 dividido en menos 1/2, practiquen división de fracciones porque les va a ser útil. No son la mar de complicada, no es el tema de esta, porque esto supuestamente es primaria. Pueden dividir así, la pueden poner a la par, multiplicar cruzado, como ustedes, dar vuelta a la segunda fracción. Pero la idea es que tengan la gimnasia como para hacerlo. La cosecante termina siendo igual a menos 2. Siempre en la cabeza tienen que evaluar si los valores son admisibles. Como ustedes recordarán, la cosecante sí admite valores que tienen que ver, antes, no llegamos hasta aquí, valores que tienen que ver. Sí, pregunta. Una consulta, ¿por qué no ponen menos la cosecante? ¿Y por qué no ponen? Sí, ¿no podría poner primero menos la cosecante? Sí, podrían haberlo hecho. Lo que pasa es que de acá podemos haber escrito, a ver, podemos escribir, a ver si me lo dejan. Mira. No, no, negativo. A ver, espera un poquito. Esto no. Bueno, acá es donde yo quiero ponerlo. A ver si se carga esto. Aquí me ponen como una nota, la puedo poner como nota. Bueno, ahí en ese costado, bien has preguntado,
Pero nosotros lo resolvimos de esa manera, ¿recuerdan? Acá. Acá nosotros podemos poner eso, ¿verdad? Ahí está. Acá adentro, a ver si me permite escribir. Va. Si me sigue trayendo problemas, no lo hago. Esto lo hago de práctica y por ahí no me sale. Acá esto sería menos. A ver si escriben. Me parece que no, chicos. Eso que está ahí, lo voy a escribir acá si quieren. Como cualquier otro ejercicio. Aquí abajo como si fuera un borrador, ¿eh? En el extremo del pizarrón. En el extremo del pizarrón. Eso que está escrito no me va a dejar tampoco. Va. Eso que estaba escrito acá. Un poquito más grande. Ahí está. Nosotros habíamos dicho entonces que la cosecante 2pi menos pi sobre 6 es igual a 1 menos seno de pi sobre 6. Eso, nosotros tenemos entonces que la cosecante, ¿sí?, de 2 pi la cosecante de 2pi menos pi sobre 6. La cosecante de 2pi menos pi sobre 6 va a ser igual a 1 dividido en el seno, ¿sí?, de 2 pi menos pi sobre 6. ¿Sí? Bien. Y nosotros sabemos, que es lo que vos me estás diciendo, que eso, falta el paréntesis aquí para cerrar, que eso que estamos escribiendo ahí es igual a menos la cosecante de pi sobre 6. Eso es lo que vos me preguntabas, ¿cierto? Sí. ¿Estás? Bien. ¿Por qué? Perdón, con el signo menos, disculpen, esto es muy importante, adelante. ¿Sí? Esto que acabamos de poner no está escrito acá en la teoría. No está escrito. Aquí no es que se han salteado, ¿no? Aquí lo borro esto. Me he cansado. Y esto también. Bueno. Todos lados me va a quedar eso ahora. Después lo voy a borrar. Entonces, eso no lo pusieron. Este paso, 11 pi sobre 6, es igual a 1 menos seno pi sobre 6. Y lo acabo de escribir, es igual a menos la cosecante de pi sobre 6. Por eso yo le dicté así. Lo que ellos hacen, la teoría, no hay un ellos, somos nosotros. Lo que hace la teoría no lo pone aquí, a menos la cosecante de pi sobre 6. Porque se queda con que podemos reemplazar este valor del seno de pi sobre 6. ¿Cuánto vale el valor del seno de pi sobre 6? 1/2. Pero si yo por el menos, que está aquí, es menos 1/2. ¿Estamos? Entonces 1 sobre menos 1/2 va a ser menos 2. No lo pone, pero es así. ¿Estamos? Ahora sí, profe, gracias. Por favor. Ahora el problema lo tengo yo. Todo el mundo, bueno. Ya me encargo de qué pasa. Quiero que vean una cosita acá. Nosotros este tipo de ejercicios que nos acaban de dar, nos ha permitido trabajar con la cosa. Está bueno este círculo para trabajar. Se ve más, ¿no? Dijimos el coseno de 2pi sobre 3, lo trabajamos. Es igual al coseno. Primero desglosamos el ángulo. Luego identificamos que era el menos el coseno de pi sobre 3.
Y ahora yo le digo a ustedes, el coseno de pi sobre 3 sabemos que es igual a 1/2. Entonces el coseno de 2pi sobre 3 menos 1/2. Ahí no lo pusieron, pero está bueno que ustedes pueden escribirlo. En la tangente está un trabajo muy bien hechito acá, escrito, ¿no? Nosotros lo hicimos parte por parte y trabajamos perfecto. La verdad que estuvo muy bueno porque transformamos el ángulo en pi más pi sobre 4, ese ángulo que quedaba en el tercer cuadrante, desglosamos la tangente, no la desglosamos, la pusimos como seno y coseno. Analizamos el seno y el coseno, que es lo único que podemos hacer. Nadie se va a poner a pasar directo la tangente en tangente. Necesitamos ponerlo como seno y coseno. Ustedes cuando terminen la clase, su mamá esté haciendo las milanesas, los panchos, lo que fuera del viernes para descansar, le dicen, mamá, cuando me dan un ángulo, lo que yo tengo que hacer es, de cualquier función trigonométrica, de cualquier ángulo, yo lo que hago es pasar esa función a un seno y coseno de un ángulo del primer cuadrante. Eso es clave. Eso a fuego, chicos. Luego, con mucha destreza, tengo que aprender a ponerlo así, por ese análisis, esos tips que les dimos, de dividirlo al ángulo llano, de dividirlo a pie en las partes que me esté tocando del ángulo, 4, 3, 6 en este ejemplo, está bueno, y ponerlo de esta manera para que me sea factible y de analizar cuál es el ángulo del primer cuadrante. Eso es lo que yo hice. Identifiqué que el seno de pi más pi sobre 4 era el seno de pi sobre 4, el segmento, pero precedido por el signo menos. Otro tanto ocurrió con el coseno de pi más pi sobre 4. Era el mismo segmento, recuerden que estábamos en el tercer cuadrante donde ambos son negativos, seno y coseno, y tenía que estar precedido por el signo menos. ¿Cómo lo terminamos acá? Para que me preguntó recién, que estuvo buena esa pregunta. Yo paré ahí, no hice esta parte. ¿Por qué? Porque esto es número. Y dije, esto es menos, menos, más, seno sobre coseno, esto es igual, tangente de 5pi sobre 4 es igual a la tangente de pi sobre 4. Chao. Pero acá dio una vuelta de tuerca y digo, no, pará, si yo estos valores yo los conozco porque son ángulos notables. ¿Cuánto vale el seno de pi sobre 4? Raíz de 2 sobre 2, entonces tengo menos raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto vale el coseno de pi sobre 4? Bueno, ahí coinciden el seno y el coseno. También raíz de 2 sobre 2. Ambos negativos se van y se dividen en el mismo número 1. Entonces el tangente de 5pi sobre 4 es igual a 1. ¿Qué trabajo hicimos acá? Lo mismo. Identificamos el ángulo, lo pusimos como valores notables, ya tenemos identificado nuestro alfa para poder trabajar, transformamos esto en un ángulo, la cosecante la pusimos como seno, analizamos el valor del seno y lo llevamos a que el seno de 2pi menos pi sobre 6 era igual en segmentos, recuerdan ustedes, al seno de pi sobre 6, pero negativo, entonces lleva el signo menos. Y acá nosotros le ponemos que es igual directamente, menos la cosecante de pi sobre 6. Pero acá decimos, no, pará, si nosotros sabemos el valor del seno de pi sobre 6, que es 1/2, como está precedido por el signo menos, va el menos y me queda 1 menos 1/2 menos 2. Bien, vamos a hacer la última ejercitación. Si está muy cansado, yo le doy un anticipo, son las 8:20, perdón, 9:20. Los ayudamos a identificar el ángulo y esto es un trabajo rápido. Así que cuando volvamos ya podemos directamente trabajar. Vamos a descansar solamente 10 minutitos. Veamos cuando les doy este anticipo y paramos 10 minutos nomás para que podamos terminar con tiempo como para poder revisar cada uno de estos ejercicios. Aquí me dan un seno, no hace falta que yo lo pase. 4pi sobre 3. ¿Cuál es el tip que me daban? Divido mi ángulo llano en 3 partes y voy a tomar 4. Miren a dónde me voy a ir. Yo les voy a orientar un poquito. Aprovecho esta gráfica que está tan linda acá. Ahí está. 1, 2, 3, 4 pi sobre 3. Ahí está. Ese ángulo perfectamente, yo puedo decir, bueno, es 3 pi sobre 2 menos este angulito, tengo que ponerme a calcular. No, mucho mejor le digo pi más pi sobre 3. Veamos el segundo ejemplo, aprovechando que nos dieron un argumento parecido. 7 pi sobre 4 y cotangente. Bueno, entonces aquí tengo dos trabajos. Voy a identificar el ángulo 7 pi sobre 4. Divido el llano en 4 partes. Divido el llano en 4 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí, este es. Divido en 4. Y muy bien, no sé si alguien me lo dijo. 2pi menos pi sobre 4. ¿Eso dijiste? Sí, profe. ¿Lo ven? Ahí está dividido en 4 partes. 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7. ¿Está bien? Lo que sería 2pi menos pi sobre 4. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Bueno, bien, tienen que verlo. Sí, profe. Y de ahí nosotros, bien, de ahí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el ángulo y esa función, parece fea porque es la primera vez que la vemos en el día, la cotangente no es nada fea, no es, la inversa de la tangente es coseno sobre seno. Ya tenemos el ángulo y la función, ya está. Hay que identificar de qué tratan los segmentos. Ustedes lo van a hacer estos 10, 15 minutitos de descanso, lo van a hacer en sus hojas. Y 5/6 de pi, vamos a irnos a la... Nosotros nos va a servir esto que hicimos acá. Aquí está. Aquí dividimos en 6 cada ángulo llano y es 5/6 de pi. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 5 acá, 5 acá. Entonces esto sería 1, 2, 3, 4, 5. Pi menos pi sobre 6. ¿Ven? Ese es nuestro ángulo. Va de acá hasta aquí. Entonces, ya tengo identificado el ángulo perfectamente, buenísimo. Esto ayuda mucho porque a la hora de venir a resolverlo, yo sé que mi secante, ya tengo identificado el ángulo, y la secante sabemos que es igual a 1 sobre el coseno. Bueno, ahí los he ayudado a identificar el ángulo y al análisis de la función. Hagan rápido ese círculo feo que le sale como papa, y lo hacen, cruzan la raya y dicen, a ver, ¿dónde estoy? Ah, aquí es mi ángulo, este seno, todo lo vertical es seno, lo dibujo al seno, y todo lo vertical es, todo lo horizontal es coseno, lo dibujo a cuál se corresponde. Y último descansito, porque es intensa esta clase, 9:23, bueno, pueden ser, hagamos un intermedio de 12 minutitos, serían y 35, de 11 ya. Volvemos a las 35, así vemos cómo nos salieron estos ejercicios en estos 15 minutos. Si tenemos tiempo, podemos hacer alguna otra cosita. ¿Estamos? Perdón. Así está. Estoy compartiendo, ahí lo pueden ver, ¿no? Sí. Bien. Bueno, vamos a ver entonces qué hemos podido avanzar con esto. Veamos qué dibujito podemos hacer con Paint. Antes que nada, veamos cuáles son cuáles eran quiero acordar cuáles eran los valores de las funciones. Tenemos entonces seno de 4pi sobre 3, cotangente de 7pi sobre 4 y secante de 5pi sobre 6. ¿Sí? Vamos a ver. Esto la verdad que hoy ayer me puse a... Es simplemente como si estuviéramos en el pizarrón. No hay ninguna garantía de que salga mejor o peor. Así que... Pero nos va a permitir rayar un poquito, que es lo que quería. Extrañando los pizarrones, ¿no? Lamentablemente los pizarrones de nuestra facultad son de tiza, ya no se usan. Y yo, como ustedes pueden ver, soy de explicar y hablar y meterme y tener esa ansiedad para que ustedes aprendan. Con frecuencia termino no poder hablar. Si ahora termino sin poder hablar, con una angustia porque no le puedo ver la cara, veamos, aproximadamente algo así sería, ¿no? Vamos a marcar los ejes, más o menos, ¿no? Hace falta que sea tampoco perfecto. La idea es que podamos justamente garabatear. Esta práctica la tienen que tener ustedes, ¿no? Bueno, ahí tenemos un círculo, bien cruzada la línea, ahora lo estoy viendo bien. Bueno, donde tenemos seno de 4pi sobre 3. Vamos a ver cuál es el ángulo que nos interesa de 4pi sobre 3. Aquí está mi cursorcito. Decimos, si vamos a dividir este ángulo en 3. Ahí está, ahí se lo escucho. Ahí está, profe. Hola, profe. Bueno, yo voy a dividir entonces, le decimos, yo estaba probando el pen este ángulo y me salió medio grande, pero no importa. Así ocurren las cosas en el pizarrón también, ¿no? Más allá de que ahí tenemos un ángulo de 60, otro de 60, claramente este está muy mal hecho, lo vamos a borrar enseguida. Hago mi otro angulito de 60 acá, que debe ser por acá más o menos. Este me salió muy cerrado. Y hago el último angulito de 60, que era la primera operación que hacíamos, ¿recuerdan ustedes? Poder dividir
nuestra figura, nuestro círculo, ahí está. Lo dividido en las tres partes. Claramente este es un ángulo más grande, no importa. Entonces tengo 60 pi sobre 3, pi sobre 3, pi sobre 3 y pi sobre 3. O sea, mi ángulo en realidad es pi sobre 4, todo esto. A ver si puedo pintar. Ahí está, ese es mi angulito. ¿Está? Con su flecha. Ahí está. Ese es mi angulito. ¿Está bien? ¿Lo ven, verdad? ¿A qué equivaldría ese ángulo? Y sería un ángulo de pi, disculpen, pi más pi sobre 3. ¿Lo ven? Ese pulso de exfumador. ¿Lo ven, verdad? Sí, Pi profe. más Sí, profe. pi sobre 3. Bien. Ese es mi ángulo. Vamos a ver una cosa ahora. Si ese es mi ángulo, que yo primero le dibujé ahí, vamos a borrar esto porque es impresentable, con nuestra buena goma. Vamos a borrar. No nos vamos a exceder en la prolijidad porque me urge que lo terminen viendo antes que termine la clase. Ahí está, esta parte está horrible. Ahí está. Bien. Ese es mi ángulo. Y como dijimos, en dos tramos, pi más pi sobre 3. Entonces escriban ustedes en su buena hoja con toda la humildad que nos corresponde a los ingenieros. Decimos entonces seno de pi más pi sobre 3. Eso es nuestro angulito. ¿A qué correspondería acá el seno y el coseno? Nos vamos a calentar hoy solo por el seno. Nuestro seno es siempre vertical, es este que está aquí. Y yo quisiera cambiarle el color, pero no lo voy a. Ejemplos que era la cotangente de 7 pi sobre 4. La cotangente, primero, ¿cuál era nuestra tarea? Nosotros sabemos que la cotangente es igual al coseno sobre el seno, ¿sí? ¿Y qué es 7 pi sobre 4? ¿Cuál va a ser nuestra ejercitación? Porque la habíamos visto un ratito antes. Nuestra ejercitación va a ser que vamos a dividir el ángulo ya en 4 partes. Y yo me tenía que haber pasado para el otro lado. Aproximadamente otro ahí. Eso va a ser ángulos de 45 grados, ¿cierto? Porque estamos dividiendo a cada ángulo llano en 4 partes. Aquí está el tercero. No salió muy prolijito, pero la idea es esa. Contemos cuánto es 7 pi sobre 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí estoy. O sea que esto sería igual a 2 pi menos pi sobre 4. Ese es mi ángulo. Eso es muy valioso identificarlo. Hago ahí y vuelvo. Y ahí me queda. Entonces, ¿cuál es mi ángulo en definitiva? Mi ángulo en definitiva... cualquiera. Los problemas que tengo con el pulso. Ahí. Ese es mi ángulo. Ya borro. Bien. Una vez que lo identificamos al ángulo en cuestión, importantísimo, porque sin el ángulo no sabemos ni dónde nos vamos a trabajar, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro angulito. ¿Cuál va a ser el seno y el coseno de ese ángulo? Bueno, no hay mucho para pensar, ya sabemos que son los segmentos verticales y horizontales. Esto va a ser el seno y esto va a ser el coseno. Lo vamos a marcar acá arriba, ¿no? Sencillamente para que puedan visualizarlo ustedes. Este va a ser el coseno. Es la proyección sobre el eje horizontal, pero como es paralelo, entonces esto es el seno y esto es el coseno. ¿A qué se va a corresponder estos seno y coseno hemos dicho? Recuerden que estábamos en el tema, ahí me están oyendo bien, ¿verdad? Sí. Que la cotangente de 7 pi sobre 4 era igual al coseno sobre el seno de 7 pi sobre 4, y que a 7 pi sobre 4 lo podemos poner como 2 pi menos pi sobre 4, ¿sí? Bien, hicimos una transformación de esos 2 pi menos pi sobre 4, vimos que el coseno de ese ángulo, que yo lo he dibujado ahí, lo estaba retocando, es igual al coseno de pi sobre 4, porque es un coseno del cuarto cuadrante, es positivo en ambos casos. Pero en el seno, como está en el cuarto cuadrante, el seno de 7 pi sobre 4, o sea, de 2 pi menos pi sobre 4, va a ser negativo. Entonces, para poder ponerlo como el seno de pi sobre 4, le tengo que poner el 0.
Entonces esa cotangente que nos dieron originalmente nos va a quedar como coseno de pi sobre 4 menos seno de pi sobre 4, o sea, nos va a quedar como menos la cotangente de pi sobre 4. Ahora, nosotros conocemos, esta es una de las formas que podrían terminarlo al ejercicio, menos la cotangente de pi sobre 4. Pero como el coseno de pi sobre 4 y el seno de pi sobre 4 nosotros los conocemos, porque son ángulos notables, sabemos que valen lo mismo y es raíz de 2 sobre 2. Sí, sí. Yo voy terminando ya con el último punto, disculpen. Disculpe. Quiero referirme al último, está clarito, ¿verdad? El segundo, el de la cotangente. Termina Sí. siendo menos 1, termina siendo menos la cotangente de pi sobre 4. Ahora bien, en el último yo le había anticipado que era cosecante de 11 pi sobre 6. La cosecante de 11 pi sobre 6 va a ser 1 sobre el seno de 11 pi sobre 6. Si ustedes ven la gráfica van a ver que 11 pi sobre 6 es menos pi sexto. Es menos pi sobre 6. Ese ángulo pi sobre 6 nosotros vamos a llevarlo a un ángulo pi sobre 6, que es lo que nos interesa. Y ustedes van a ver que en ese cuarto cuadrante el seno de menos pi sobre 6 va a ser negativo. Entonces, para poder llevarlo, vamos a decir que esto es igual a 1 sobre menos el seno de pi sobre 6. Pi sobre 6 también es un ángulo notable, no van a tener problema en encontrar el valor. O sea que tienen dos formas de escribir esto, como menos la cosecante de pi sobre 6, o como el valor de pi sobre 6, del seno de pi sobre 6, que es un medio. Esto va a ser menos 1 sobre 1 medio, que nos va a quedar igual a menos 2. En línea. ¿Han podido entender el último punto? Bueno, ¿han podido escuchar algo de la cosecante? O quizá les pueda servir las pautas que dimos antes del último ejemplo, ¿no? Esa cosecante de 11 pi sobre 6, que vamos a trabajarla, vamos a ponerla como 1 sobre seno, vamos a ponerlo como 1 sobre seno de menos pi sobre 6, nos va a terminar quedando 1 dividido en menos el seno de pi sobre 6, que sabemos que es 1 medio, entonces nos va a quedar como 1 dividido en menos 1 medio, y va a terminar siendo menos 2. O si la queremos poner como, si la queremos dejar como cosecante, va a ser igual a menos la cosecante de pi sobre 6.